Gracias una vez más por acompañarnos en esta reflexión con Dios. Nuestra intención es hablarte un poco de la palabra de Dios por cuestión de las redes sociales, por cuestión de tiempo, ¿verdad? No podemos profundizar en muchos temas, pero sí, mi intención es ponerte un poquito de hambre para que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Hoy te traigo un tema muy interesante, es un tema profético. Y profecía en la Biblia o la escatología tienen que ver con los eventos del futuro que aún todavía no han sucedido. Y en este momento, en la historia de la humanidad, el siguiente evento profético es que Cristo vendrá a recoger a su iglesia. Eso se conoce como el arrebatamiento o también como el traslado de la iglesia. Pero muchas personas confunden dos eventos y lo hacen como que fuera uno. ¿Cuáles son los dos eventos? El evento del arrebatamiento o el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y estos son dos cosas totalmente diferentes. Hay escrituras que nos hablan y se refieren a uno de estos dos eventos. Sin embargo, yo he escuchado muchas enseñanzas, muchas predicaciones de muchas personas, hermanos, que confunden los eventos, confunden las escrituras. Y hoy te traigo para reflexión unas diferencias entre los dos eventos para que nosotros podamos estudiar la Biblia en una manera más profunda y podamos compartirla a otras personas. Hay una gran cantidad de contrastes entre los dos eventos y te recomiendo que abras la Biblia y la estudies. Con respecto al arrebatamiento, hay dos escrituras que son muy buenas. La que más me gusta a mí es la que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Ahí la Biblia o el apóstol Pablo nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos nos uniremos con ellos y estaremos con el Señor para siempre. Eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y la escritura para la segunda venida de Cristo, una vez más, hay muchas escrituras, pero la más clara, la más evidente para entenderla, se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Lee ese capítulo que está muy interesante ahí. Quiero leerle un par de versículos ahí donde el apóstol Juan en su visión dice, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y él es el Verbo de Dios. Entonces son el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo, dos eventos totalmente distintos y realmente no hay conexión entre ellos, y he aquí algunas de las diferencias para propósito de estudio de la palabra de Dios. 1. El traslado de la iglesia involucra la remoción de todos los creyentes. En otras palabras, si tú crees en el Señor, si le estás sirviendo al Señor, si eres fiel hasta la muerte, el Señor promete levantarnos a nosotros, primeramente con los muertos que resuciten en Cristo, y si algunos vivimos, que yo creo que muchos de nosotros vamos a estar vivos cuando Cristo venga a recoger a la iglesia. Maranata, amén, aleluya, esperamos que así sea. El Señor nos va a recoger, eso es el traslado de la iglesia. En la segunda venida, el Señor va a aparecer con el Hijo del Hombre y va a venir con su iglesia. En el traslado, los santos serán arrebatados en los aires porque el Señor descenderá del cielo, va a bajar del cielo y nos vamos a unir con Él en los aires. En la segunda venida, Él regresará a la tierra y pondrá sus pies en el monte Los Olivos, según Zacarías capítulo 14. En el traslado, Cristo viene a tomar o a reclamar a su esposa, a la iglesia. En la segunda venida, Él regresa con la esposa. En el traslado o el evento del traslado antecede a la tribulación. En otras palabras, Cristo tomará su iglesia y después de esto en la tierra, el programa profético para Dios es de que vendrá una gran tribulación sobre la tierra por 7 años. En la segunda venida antecede al reino milenial
porque la Biblia dice que eventualmente el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, será atado por el arcángel Miguel por 1000 años y Cristo reinará con su iglesia por 1000 años sobre la tierra. En el traslado del evento es inminente, o sea, que Él vendrá por su iglesia. En la segunda venida será precedida por multitudes de señales para la nación de Israel. En el traslado, Él trae un mensaje de consuelo para la iglesia. La iglesia será salva del día de la ira que vendrá sobre la tierra. En la segunda venida será acompañado por un mensaje de juicio para los moradores de la tierra. En el traslado se relaciona con el programa de Dios para la iglesia, mientras que la segunda venida es parte del programa de Dios para Israel y para el mundo. El traslado es un misterio y también lo dice San Pablo en el libro de los Corintios. He aquí os digo un misterio, ¿verdad? De que no todos dormiremos, sino que algunos estaremos vivos. En la segunda venida es predicha en ambos testamentos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la segunda venida de Cristo que vendrá a la tierra. En el traslado deja la creación inalterada, o sea que no va a suceder absolutamente nada. En la segunda venida habrá cambios en la creación. En el traslado los gentiles no serán afectados, o sea que el mundo va a continuar igual. En la segunda venida, los gentiles serán juzgados. En el traslado, los pactos con Israel no se cumplen porque esto es un evento que va a afectar solamente a la iglesia. En la segunda venida, todos los pactos con Israel se van a cumplir. En el traslado, no tiene ninguna relación al programa de Dios con respecto al mal. El mal continuará en el tiempo de la tribulación. En la segunda venida, el mal va a ser juzgado. En el traslado sucederá antes del día de la ira. En la segunda venida va a suceder después del día de la ira. En el traslado solamente va a involucrar a los creyentes en Cristo muertos o vivos. En la segunda venida va a suceder después del día de la ira. En el traslado es solamente para los creyentes. En la segunda venida va a afectar a todos los hombres en la tierra. El traslado, la iglesia debe vivir en una expectativa que el Señor está cerca y su venida es un misterio y es inminente y puede suceder en cualquier momento. Este día Cristo puede regresar a la iglesia. Es por eso que se nos da un llamamiento a que estemos listos, porque no sabemos el día ni la hora. Este es el secreto mejor guardado del mundo, en el cual ni los ángeles del cielo conocen el día y la hora. La segunda venida, la expectativa es para Israel, porque Israel va a ser introducido al reino milenial. Entonces, esto obviamente es algo tan superficial que requiere un estudio más profundo. Pero ahorita, en este momento, tenemos que entender que la iglesia está esperando que el Señor venga a recogerla. Pero otra cosa más que quiero agregar, y ese es siempre el énfasis que yo hago en esta reflexión con Dios, en este video, que el Señor va a venir, pero primero tiene que ser predicado el evangelio del reino. El evangelio de Cristo tiene que ser predicado por todos los medios posibles, por televisión, radio, periódico, hoy en día redes sociales, en las iglesias, en las calles, de toda manera, de todo medio. Hay que predicar el evangelio a todo el mundo, porque Cristo va a venir sobre la tierra. ¿Por qué Cristo no viene antes? Porque el evangelio todavía no ha sido predicado y hay todavía millones y millones de personas que nunca han escuchado el mensaje de salvación. Así es que hay que seguir predicando. Cristo vendrá, pero el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, que va a ser por lo menos 7 años después de la gran tribulación. Espero que esto te ayude a crear un poquito más de hambre y podamos estudiar más la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un servidor tuyo.